Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya ha apartado su tiempo en esta ocasión, en esta tarde, para el día de hoy, tener nuestro tiempo de estudio, tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza. Me da mucho gusto ver que ya está aquí listo y dispuesto, que ya está listo para terminar con este mes de estudio, con este tema de estudio que es la Semana Santa, que hemos estado hablando acerca de los sucesos que tuvieron que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos hablando desde el día domingo, el domingo de Ramos, y hemos venido recorriendo todo lo que sucede en la semana hasta llegar el día viernes, que es la crucifixión, y el día domingo, que es la resurrección. En esto nos quedamos la semana pasada, así que vamos a hacer una pequeña oración y vamos a retomar en lo que nos quedamos. Vamos a finalizar este estudio acerca de la Semana Santa. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites ya estar listos y dispuestos para atender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con tu escritura, porque a través de ella podemos conocerte mejor a ti, podemos entenderte a ti, podemos conocer quién eres tú, qué es lo que tú piensas, cómo es que tú actúas. Y gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque a través de él nos has dado vida, nos has transformado, nos has renovado. Señor, ahora en este mes hemos estado hablando acerca de los sucesos de la semana final de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que lo que hemos hablado, algo quede en nuestro corazón, que podamos entender la importancia de la semana final de la crucifixión y la resurrección. Ahora que vamos, Señor, a empezar con esta última sesión, pedimos de tu guía, pedimos de tu entendimiento para poder entender la importancia de la resurrección. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos des entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, estamos en la última sesión de la Semana de la Pasión, de la Semana Santa, y el día domingo, la semana pasada, el día miércoles, estuvimos hablando acerca de el día domingo, cuando el Señor Jesús resucita. Y mencionamos que este es un suceso de muchísima importancia, por lo que estábamos hablando de lo que relata Lucas ahí en el capítulo 24, y mencionaba que el relato de Lucas muestra varias cosas, muestra varias actividades que tiene el Señor Jesús el día domingo después de resucitar. Hablamos de la resurrección, que fueron a verlo y ya no estaba en la tumba, y después que se aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús, que ellos no le reconocieron, pero que Jesús les estuvo explicando el evangelio hasta que llegaron a un lugar donde iban a cenar. Le piden a Jesús que se quede, da gracias por la cena. En ese momento le reconocen, y siendo ya tarde, regresan a Jerusalén, donde están los demás discípulos, donde están los apóstoles, para decirles que vieron a Jesús resucitado. Vamos a quedarnos aquí, estamos en Lucas, nada más para mencionar esto último. Lucas capítulo 24, es el capítulo final. Lucas 24, aquí ya al final, dice: y levantándose en la misma hora, después de ver a Jesús, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los apóstoles, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, esta referencia principalmente de que ha aparecido a Pedro, no está relatada en los evangelios, pero sí que tenemos esta referencia, ¿ok? Entonces, ya se había, en la mañana ya Jesús había aparecido. Para este momento ya era la tarde, ya era la noche. Entonces, para este momento, durante el día, se había aparecido a Pedro el Señor Jesús. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, continuamos aquí. Me voy a pasar a la otra versión que estamos leyendo, la Nueva Biblia Viva. Esta es una adaptación de la Nueva Traducción Viviente.
Dice así, ellos todavía estaban hablando cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O sea que los 2 discípulos que habían encontrado a Jesús en el camino de Emaús regresaron a Jerusalén, estaban reunidos con los 11, con los apóstoles, y estaban hablando de lo que había acontecido. Mientras están ellos hablando, es que Jesús se aparece en medio de ellos. Todos se llenaron de terror, pues creyeron que lo que veían era un espíritu. Él les preguntó, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y comprueben, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Entonces Jesús resucitó en su cuerpo físico. Él seguía teniendo cuerpo. Después de decir esto, les mostró las manos y los pies. O sea que era para que ellos vieran que no era un fantasma, que no era un espíritu, que no era algo, un espectro. Era Él verdaderamente, era en su cuerpo físico. Como ellos estaban alegres y asustados, no lo podían creer. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? O sea, si tenían duda de que Jesús, que era verdaderamente Él y que no era un espíritu, Jesús pide de comer. Y esto es interesante porque ¿es acaso que Jesús tenía hambre? Sin duda que no. Pero sí que tiene la capacidad de comer, aún en su cuerpo físico. Porque su cuerpo ya era un cuerpo glorificado, resucitado. Entonces Él no tiene la necesidad de comer. Pero es para que ellos se den cuenta de que verdaderamente es Él en su cuerpo. No es un espíritu, no es un espectro. Dice aquí Jesús que para que se den cuenta de que verdaderamente es Él, que no es un espíritu, que no es un fantasma, por así decirlo. Jesús dice, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo tomó y se lo comió mientras todos lo veían. Luego les dijo, recuerden que cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento. Esta es la división que tiene el Antiguo Testamento según los judíos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Estas son las 3 divisiones básicas del Antiguo Testamento según los judíos. Por eso es que Jesús cita esta división. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Jesús es el que abre el entendimiento para comprender qué es lo que dice la Escritura. Por eso es que antes de que vayamos a abrir nuestra Biblia, siempre debemos pedir entendimiento, porque es Dios el que da el entendimiento para comprender la Escritura. Les explicó, está escrito que el Cristo padeciera y resucitará al tercer día. Padecerá y resucitará al tercer día, perdón. Y también que en su nombre, comenzando en Jerusalén, se predicará a todas las naciones que hay perdón de pecados para el que se arrepiente. O sea, esto es la gran comisión. Ustedes son testigos de estas cosas. Pronto enviaré lo que prometió mi Padre, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que los llene con poder de lo alto. O sea, el Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. O sea, Jesús hace varias cosas el día domingo, resucita, van a verlo, no está. Y luego se aparece a Pedro, se aparece a estos 2 discípulos camino de Emaús, regresan a Jerusalén y Jesús se aparece con los 11 y con estos 2 que están ahí. Y estando ellos, Jesús muestra que verdaderamente es Él, se presenta para que ellos vean y no tengan dudas porque ellos no lo habían creído. Hasta que empezaron a darse cuenta que Jesús realmente había resucitado, es que ellos empiezan a creerlo. Y para que no quede duda, Jesús come con ellos. Y después, esa misma noche, les da la gran comisión que bien conocemos, que está en Mateo también, capítulo 28. 28, aquí, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran comisión es dada esa noche, el día domingo, cuando Jesús resucita.
Bueno, que mencionamos que ya estaba también ya comenzando como esa parte, ¿no? Del día lunes, porque para ellos comienza el día a las 6 de la tarde. Entonces, toda esta actividad el Señor Jesús, la hace el día domingo, cuando resucita. También la vemos en Juan, en Juan capítulo 20. Vemos aquí esta parte que ahorita la vamos a revisar, que es Juan capítulo 20, versículo 22. Jesús les volvió a decir: la paz sea con ustedes, como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esta es la gran comisión. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A los que ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, esta es la gran comisión. Vemos entonces aquí algunos momentos que aparece el Señor Jesús resucitado. El primero, cuando, lo primero que pasa es que van a la tumba y no está, ¿no? Se aparece a estos dos discípulos camino a Emaús, se aparece a los 11 y a los 2, y ahí les da la gran comisión. Pero, y mencionamos que se le apareció a Pedro, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, en los versículos 1 al 10, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, o sea, el domingo, en la madrugada, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían movido la piedra que cerraba la entrada. Así que fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo al que Jesús quería mucho, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron hacia el sepulcro. Los dos iban corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro, o sea, Juan corría muy rápido. Se inclinó para mirar y vio las vendas, pero no entró. Versículo 6. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, vio allí las vendas y la tela que había cubierto la cabeza de Jesús, pero la tela no estaba con las vendas, sino enrollada en lugar aparte. Esto es importante. ¿Por qué menciona que está enrollada? Si a Jesús le hubieran robado, si hubieran robado su cuerpo, todos sabemos, por experiencia o porque hemos escuchado, cuando van ladrones a robar a una casa, lo último que hacen es dejar las cosas en orden. Entran a la prisa porque saben que en cualquier momento puede regresar el dueño. Tienen que hacerlo rápido y empiezan a alborotar todas las cosas tratando de encontrar qué robarse, o quizá ya sabiendo qué es lo que están buscando, pero dejan todo alborotado. Cuando uno llega a su casa, llega al carro, llega al lugar donde hayan robado, lo primero que ve es que las cosas no están en orden. Comúnmente eso sucede. Si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, no tendría sentido que las vendas con lo que estaba cubierto el cuerpo de Jesús estuvieran ahí enrolladas. Porque si los discípulos hubieran ido a robar el cuerpo de Jesús, lo último que hubieran pensado era en eso. Se hubieran quedado ahí tiradas, se hubieran quedado hechas bola. Pero interesantemente las encuentran enrolladas, porque no se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, Juan. Hasta ese momento entendió la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Entonces cuando van, no está el cuerpo de Jesús, ¿no? Que se complementa con lo que habíamos leído con el otro evangelio, que fueron las mujeres que vieron. Y ahí estaba María Magdalena. Ella va con Pedro, le dice a Pedro, y aquí nos complementa el Evangelio de Juan diciendo que Juan también fue con Pedro a ver la tumba. Y después, esto es importante, pero María se quedó afuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron los ángeles: ¿por qué lloras, mujer? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Acabando de decir esto, volvió la mirada y vio allí a Jesús de pie, aunque ella no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella creyó que era el que cuidaba el huerto y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. Jesús le dijo: María. Como que si le hubiera dado un zape, ¿no? María, reacciona. Ella se volvió y le dijo: Raboní, que en arameo significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: voy a reunirme con mi Padre, que es el Padre de ustedes, con mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor, y les contaba lo que Él le había dicho. O sea, se aparece entonces a Pedro, se aparece a los dos discípulos en camino a Emaús, se aparece a María Magdalena. Y aquí continúa el relato de lo que dice Lucas, que se les apareció. Para este momento que aquí empieza a narrar capítulo 20, versículo 19 de Juan, es cuando los dos discípulos de Emaús ya habían regresado a Jerusalén. El primer día de la semana por la tarde, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Entonces esto nos da luz del otro relato. El otro relato de Lucas dice que Jesús se apareció en medio de ellos. Para este momento ya habían regresado los dos discípulos de Emaús que habían visto a Jesús. Y este es el mismo relato entonces. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces, aquí es algo importante, porque Lucas, por un lado, nos está diciendo, y aquí Juan también, que él sigue estando en su cuerpo físico. Porque come con ellos, según lo que nos relata Lucas. Come, les pide de comer, y él come. Y aquí Juan, en contraparte, nos está diciendo que ellos estaban a puerta cerrada. Jesús no abrió la puerta. Jesús se apareció en medio de ellos. Entonces, estas son características que nos muestran la resurrección de Jesús. Que su cuerpo, si bien estaba en estado físico, él tenía un cuerpo físico, su cuerpo físico, porque le reconocen, pero que ya no está del todo sometido a las leyes que nuestros cuerpos sí están sometidos, ¿no? Porque Jesús entra al lugar sin abrir la puerta. Jesús entra y se pone en medio de ellos, aun ellos teniendo la puerta cerrada. O sea que, aunque Jesús come, aunque Jesús sigue teniendo capacidades físicas humanas que tenemos nosotros, su cuerpo ya no está sometido a la misma, a la realidad como el de nosotros sí. Jesús aparece en medio de ellos sin abrir la puerta. Es que esto es importante, por eso es que Juan especifica que tenían la puerta cerrada. Porque es un milagro que Jesús aparezca en medio de ellos teniendo la puerta cerrada. Entonces, después de decir esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces tenemos esto. Jesús se aparece a María Magdalena. Jesús se aparece a los discípulos. Jesús se aparece a Pedro. Y después se aparece a los discípulos camino de Emaús. Se aparece a María Magdalena, se aparece a Pedro y se aparece a los apóstoles, estando en Jerusalén. El día domingo. Todo esto es el día domingo. Estas fueron las apariciones del Señor Jesús el día domingo. Y luego el Señor Jesús espera hasta la otra semana, hasta el siguiente domingo, para volverse a aparecer. Durante esa semana los evangelios no nos relatan nada acerca del Señor Jesús estando resucitado, apareciéndose. Si hubiera sido así, los evangelios lo relatarían por el hecho de la importancia de la resurrección. Entonces, Juan es el que nos cuenta, nos muestra que Jesús se vuelve a aparecer hasta la otra semana, hasta el siguiente domingo. Juan capítulo 20, aquí estamos. En el versículo 24 dice así: Tomás, uno de los 12, que aquí sale un dicho muy popular y conocido por toda la gente, ¿no? Tomás, uno de los 12, al que le decían el gemelo, el dídimo, dice en la Reina Valera, no había estado con los discípulos cuando Jesús llegó. O sea, Tomás no estaba la semana pasada. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor.
Tomás le respondió: si no veo las heridas de los clavos en sus manos y meto en ellas mi dedo y mi mano en su costado, no lo creeré. O sea, el dicho conocido es: hasta no ver, no creer, ¿verdad? 8 días después, que esto fue el día domingo, 8 días después, porque así como nosotros comúnmente decimos, ¿no? Que si hoy que es miércoles y tenemos una actividad el siguiente miércoles, decimos dentro de 8 días, porque contamos el mismo día, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Bueno, así igual ellos, por eso dice 8 días. Están contando el domingo. Entonces el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 8 días después, el Señor Jesús se vuelve a aparecer. Estaban los discípulos reunidos otra vez en la casa y Tomás estaba con ellos. Ahora sí, otra vez, las puertas estaban cerradas, pero Jesús entró. O sea, Jesús entró a la casa estando las puertas cerradas. Por eso es que Juan lo dice, para notar que el cuerpo del Señor Jesús, aunque es físico, está resucitado y es transformado, porque Jesús puede entrar, aún estando las puertas cerradas. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, o sea, y Jesús sabía que era lo que había dicho Tomás, porque Tomás no se lo dijo a él, Tomás se lo dijo a los discípulos, a los demás discípulos, a los demás apóstoles. Jesús sabía que era lo que había dicho Tomás, y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que debes creer. Y las palabras de Jesús tienen un tono así como de, quizá molestia por la actitud que toma Tomás, que valga la redundancia, que toma Tomás, que dice: hasta no ver, no creer. Si yo no meto mi mano, si yo no toco a Jesús, no voy a creer. Y estas palabras de Jesús es: ¿eso es lo que necesitas para creer? Hazlo y cree. No seas incrédulo. Toca y cree. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: tú has creído porque me has visto. Y dice: dichosos los que no han visto y aún así creen. Aquí el Señor Jesús hablaba de nosotros. Los que no le hemos visto, como ellos le vieron, frente a frente, que estuvieron con Él y tal, pero que hemos creído en Él, que hemos creído en lo que hizo. Entonces, aquí tenemos aparición del Señor Jesús el día domingo cuando resucita. Se aparece a los 2 discípulos camino de Emaús, se aparece a María Magdalena, se aparece a Pedro, se aparece a los discípulos en la noche. Y pasa una semana, pasan 8 días, de domingo a domingo. Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos, esta vez estando Tomás. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús, por así decirlo, hace apariciones, porque el día domingo las podemos reunir como apariciones del día de la resurrección. Todo eso es un conjunto. Y ahora es la segunda vez que Jesús hace apariciones, el día domingo de la siguiente semana. Luego tenemos una tercera aparición del Señor Jesús. Juan capítulo 21, versículos 1 al 19. Después de esto, Jesús se apareció una vez más a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Así dice esta versión. Así fue como sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, o sea, el que ya había visto a Jesús y el que había dudado, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos. Si mal no recuerdo, Juan y Santiago. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Ellos le contestaron: nosotros vamos contigo. Salieron de allí y se subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Esto es importantísimo. El Señor Jesús resucitó, se apareció un domingo, se apareció hasta el otro domingo. Aquí ya no nos dice específicamente cuándo es esta aparición de nuevo del Señor Jesús, pero lo que sí sucede es que el Señor ya no se vuelve a aparecer y Pedro dice: bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a regresar a lo que hacíamos antes, vamos a pescar.
Pedro intenta regresar a su antiguo trabajo. Pedro intenta regresar a su antigua vida. Pedro intenta regresar a la normalidad. Porque Jesús ya no estaba. Aunque se había aparecido, ya no había mucho que hacer. Aunque ya Jesús había dado la gran comisión. Pues dice Pedro, vámonos a pescar porque parece que aquí ya no pasa nada. Y ahí van los otros detrás de Pedro. Pedro siempre fue como el líder. Ahí van los otros siguiendo a Pedro. No, pues vamos contigo. Fueron a pescar y no encontraron nada. No pescaron nada ese día. En la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? No contestaron ellos. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y ya no podían sacar la red del agua por tantos pescados que tenía. El discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro le oyó decir eso, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba casi desnudo y se tiró al agua. Otros discípulos llegaron a la playa en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús se identifica con cosas que había hecho antes. El milagro de la pesca fue algo que Jesús hizo antes. La manera en cómo él partía el pan para que lo reconocieran fue algo que Jesús hacía antes. Jesús hace cosas para que ellos lo identifiquen, para que se den cuenta que es él. Muchos han dicho que todas estas apariciones de Jesús son ilusiones. Pero si fuera así, la gente inmediatamente le reconocería. La gente estaría predispuesta a ver a Jesús. Entonces, ¿por qué cuando lo ven no le reconocen? Si ellos quisieran ver a Jesús, inmediatamente lo sabrían. Los dos discípulos que iban caminando no le reconocieron. María Magdalena no le reconoció, pensó que era el que cuidaba. Aquí Jesús está en la orilla y les habla y les pregunta si tienen de comer, si han comido, si tienen hambre. Y ellos dicen, pues sí, no le reconocen. En ninguna de las apariciones le reconocen, porque no eran ilusiones. Porque Jesús, parte de su aparición era hacer cosas para que ellos se dieran cuenta que era él, no que estaban predispuestos a verlo. Jesús les dijo, tráiganme algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red que estaba llena de pescados grandes. Eran 153 pescados y a pesar de ser tantos la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor, porque ya le habían reconocido. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. O sea que Jesús no solamente come, sino que Jesús también cocina. Una actividad muy humana, una actividad muy natural, que es parte de una necesidad física, comer. Para comer hay que comúnmente cocinar. Jesús muestra que sigue teniendo sus capacidades físicas aún después de resucitar. Esta es la tercera vez. La primera, las apariciones del día domingo. La segunda, las apariciones del siguiente domingo. Y esta tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos. Y finalmente, solamente lo vamos a mencionar porque casi nos acaba el tiempo. Tenemos una última aparición de Jesús, que fue al apóstol Pablo. La última aparición de Jesús resucitado fue a Pablo en un tiempo muy diferente, en un contexto diferente, a una persona que básicamente no tenía cercanía a los apóstoles. Esta aparición provocó un cambio radical en Pablo. De ser perseguidor de la iglesia, pasó a vivir por la iglesia. Esta última aparición de Jesús resucitado la vemos en 1 Corintios 8 que menciona Pablo y básicamente Hechos 9, 3 al 9. Vamos a leer rápido este versículo. 1 Corintios 15, 8 dice así. Y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se apareció a mí. Dice, está hablando aquí de las apariciones del Señor Jesús. Después apareció a más de 500 cristianos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto ya. Luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se apareció a mí.
Y Pablo habla de esto porque está hablando acerca de la importancia de la resurrección. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. Aquí está la importancia de la resurrección. Muestra que Jesús murió, que la muerte no tuvo poder sobre él y que su muerte fue por nuestro lugar. Fue por nosotros que él llevó nuestro pecado y nuestra maldad. Si Jesús no hubiera resucitado, podríamos decir que él murió a causa de su propio pecado. Pero no fue así, sino que resucita porque la muerte no tiene algo de qué culparle. La resurrección es parte fundamental, importantísima de la fe. Porque si la resurrección no sucedió, dice Pablo, la fe en Cristo, en que él murió, no sirve, porque la resurrección es el complemento de su muerte. Si la resurrección no pasó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe también. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. Terminamos con esto nuestro tema de la resurrección. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, no olvide acercarse con nosotros. Aquí vamos a estar listos para contestar. Y no olvide, hermano, asistir a las actividades. No olvide conectarse a las transmisiones martes y miércoles. Usted también puede ver el día domingo el culto diferido. Puede escuchar la predicación para que usted se siga alimentando. Y la semana que viene entonces empezamos con un nuevo tema, que es la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Entonces empiece a leerla y aquí nos vemos la semana que viene. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga.